Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy les traemos un relato fascinante sobre el último día de Osama Bin Laden, una figura controvertida que ha dejado una huella imborrable en la historia moderna. Así que, si aún no te has suscrito, no olvides hacerlo, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Comencemos. Imagina un complejo escondido en las montañas de Pakistán, donde un hombre vive alejado del mundo. Ese lugar, lleno de misterio y tensión, fue la última morada de Osama Bin Laden. Durante años, había estado en la mira de las fuerzas de seguridad y los gobiernos de todo el mundo. En la mañana del último día, Bin Laden se encontraba en su habitación, quizás pensando en su vida y sus decisiones. Mientras tanto, en Estados Unidos, los operativos de la CIA y Navy SEALs se preparaban para una misión crucial basada en años de inteligencia. La operación estaba llena de riesgos y tensión. Los SEALs llegaban a la ubicación en helicópteros, tratando de evitar ser detectados. Mientras tanto, el silencio que rodeaba el complejo de Bin Laden contrasta con la actividad frenética de quienes se preparaban para dar un golpe decisivo. Dentro del complejo, el entorno era distinto. Bin Laden y su familia vivían en condiciones de aislamiento y posiblemente sintiendo que el mundo exterior estaba a punto de cerrarles el paso. Había un peligro latente que nadie podía ignorar. ¿Qué pensaría Bin Laden en esos momentos? Al caer la tarde, la situación se aceleró. Los SEALs se infiltraban en el lugar. La adrenalina corría por sus venas, conscientes de lo que estaba en juego. Era un momento en la historia que transformaría la percepción del terrorismo a nivel global. Las puertas del complejo se abrirían y tras largas horas de espera, los SEALs comenzaron su operación. Hubo un cambio en el ambiente. Se respiraba una mezcla de determinación y miedo. ¿Realmente estaban listos para lo que podrían encontrar? Bin Laden se movía por dentro, probablemente consciente del ruido que se generaba afuera. La incertidumbre siempre genera un efecto psicológico profundo. Tal vez pensó en su familia y el futuro que habían construido en esa fortaleza. Mientras tanto, un enfrentamiento inesperado se estaba gestando. Los SEALs tenían que ser rápidos y precisos. Todo se volvía crucial en ese instante. Decisiones rápidas y su instinto de supervivencia se ponían a prueba. La confrontación tuvo lugar en el piso superior del complejo. Los SEALs se encontraron con resistencia, pero su entrenamiento y habilidades fueron puestas a la prueba. Todo se desarrollaba como en una película, pero la realidad era aún más intensa. Un enfrentamiento final se llevaría a cabo. En medio de la confusión, una ráfaga de disparos resonó, marcando el desenlace. Ese sería el momento que pondría fin a una era. La figura de Bin Laden representaba muchas cosas para distintos grupos, pero ya no podría causar más daño. Con la misión cumplida, los SEALs se preparaban para el regreso. En el aire flotaba una mezcla de alivio y la gravedad de lo que habían hecho. Había sido un día transformador que no solo afectó a una comunidad, sino al mundo entero. La noticia explotó en los medios de comunicación. La gente se dividió en opiniones sobre la justicia, la venganza y el futuro del terrorismo. Fue un momento en que los sentimientos a flor de piel se hacían visibles, dejando una huella en la memoria colectiva. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos aplaudían la acción, mientras que otros expresaban preocupaciones sobre las implicaciones de una decisión tan radical. Las redes sociales ardían con el fervor de la discusión. Los gobiernos del mundo entero reaccionaron. Algunos se sintieron aliviados por el desenlace, mientras que otros manifestaron su temor a una posible retaliación. Rápidamente, los sectores de seguridad ajustaron sus estrategias. Mientras tanto, en el corazón de los lugares de culto y las comunidades más afectadas por el terrorismo, había un eco de resignación. La batalla seguía en centros más profundos que los meramente físicos. La ideología, más que la figura, se mantenía viva. A medida que se desentrañaban los eventos, las preguntas seguían surgiendo. ¿Realmente había terminado la amenaza? ¿O era esta solo una victoria simbólica en una guerra más amplia? Los diferentes análisis ponían de relieve la complejidad del conflicto. Los años que siguieron después de ese día, la vida de millones de personas quedó marcada por lo que se había decidido en ese instante. Las cicatrices de la guerra y el terrorismo no son fáciles de borrar. Recordemos que cada historia tiene múltiples caras. Las decisiones de un líder pueden continuar impactando la vida de muchos, tanto a favor como en contra.
La narrativa de Bin Laden se convirtió en parte del discurso global, un símbolo de resistencia para algunos y de terrorismo para otros. La polarización creció en muchos rincones del mundo. El legado que dejó Bin Laden era complejo. Su figura alimentó mitologías, historias y teorías de conspiración. Las lecciones aprendidas de su vida y su muerte abrieron debates sobre cómo se debe enfrentar el extremismo. Días después de su muerte, el gobierno de Estados Unidos confirmó su identificación. La noticia se convirtió en un evento mundial, reforzando el miedo, pero también una sensación de cierre para muchas familias afectadas por el terrorismo. El eco de su nombre seguía resonando en los corazones de aquellos que habían perdido a seres queridos. Las narrativas en torno a su figura y su muerte comenzaron a surgir, destacando versiones de su vida en la cuarentena y sus interacciones con familiares y seguidores. ¿Qué papel jugaron esas relaciones en su ideología? ¿Cómo influyeron en sus decisiones finales? Paralelamente, las fuerzas de seguridad en el mundo se vieron presionadas a revisar sus estrategias contra el terrorismo. La confianza en la inteligencia y las operaciones encubiertas se volvía más esencial que nunca ante el desafío constante que representa el extremismo. También se reavivaron discusiones sobre la ética de las acciones militares. ¿Es correcto eliminar a un objetivo sin juicios formales? Estas preguntas siguen presentes, abordadas en debates académicos y sociales. En este sentido, la muerte de Bin Laden fue también un catalizador para el cambio. A lo largo del tiempo, la polarización entre diferentes ideologías fue creciendo. La lucha entre la paz y la justicia continuó, creando tensiones en distintos contextos geopolíticos. ¿Cómo afecta esto a la percepción que tenemos de seguridad y libertad? Conversaciones sobre el papel de los medios también florecieron. Las coberturas masivas de la operación y sus consecuencias inmediatas llevaron a la pregunta: ¿cómo se representa la guerra en la pantalla? Los medios moldean nuestra percepción sobre estos eventos, a menudo simplificándolos de maneras que pueden ser dañinas. La familia de Bin Laden, tras su muerte, se encontró con el estigma asociado a su nombre. Cada paso que daban era observado bajo una lupa crítica. ¿Pueden ellos ser responsabilizados por las acciones de un individuo? Con el paso del tiempo, la historia de Bin Laden se convirtió en un estudio de caso para analistas en seguridad, psicología y sociología. Se buscaban las raíces del extremismo y los factores que llevan a una persona a tomar decisiones tan drásticas. El 11 de septiembre sigue siendo una fecha que ninguna persona olvidará. La sombra que dejó ese día sobre el mundo incrementó el miedo y el desconfianza. Sin embargo, también generó una unión inesperada entre diversas naciones en la lucha contra el terrorismo. Las implicaciones del último día de Bin Laden también llevaron a nuevas discusiones sobre derechos humanos y el equilibrio entre libertad y seguridad. ¿Dónde trazamos la línea? Este dilema persiste en el mundo actual. Finalmente, la historia de Osama Bin Laden cierra un ciclo, pero abre todavía más preguntas. ¿Qué significa realmente la justicia en un mundo tan convulso? ¿Estamos preparados para enfrentar las historias que quedan por contar? Y así, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por el último día de Osama Bin Laden. Esperamos que este análisis les haya hecho reflexionar. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartir su opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.